decía, para mí es un honor nuevamente estar con ustedes y sobre todo en el Ecuador, que es un país que a mí personalmente, a través del Ministerio de Educación, de la Universidad Católica del Ecuador, ahí escuchaba que había una profesora que está en la UNACH, donde yo tengo varios amigos, ¿no es verdad?, en Riobamba, una tierra muy linda, y otros tantos lugares del Ecuador que siempre me han brindado tanto cariño. Para mí siempre es un gusto estar compartiendo con Ecuador. Bueno, mi presentación el día de hoy se titula Claves heurísticas de la educación inclusiva. Yo centro mi trabajo intelectual en temas de epistemología, producción del conocimiento y por lo tanto aplicado a este campo de trabajo que el día de hoy voy a compartir con ustedes. Bueno, mi presentación va a abordar, no sé si por el tiempo nos va a dar, pero está planificada para 4 grandes puntos que me gustaría el día de hoy compartir con ustedes. Como el primer punto son los supuestos de partida o los supuestos iniciales que a nosotros nos permiten hablar de educación inclusiva, pero no asociada a educación especial. ¿Ya? Y quiero dejar sumamente claro eso porque en la comunidad científica, en el mundo académico, hay una confusión muy grande para hablar de educación inclusiva, y la primera idea que me gustaría dejar en claro es que cuando hablamos de educación inclusiva no hablamos de educación especial, sino que hablamos de otras formas de producción de mundos, y principalmente yo estoy muy interesado en la producción de otros mundos, no a partir del COVID, sino que hace muchos más años antes de que esto pasara. En un segundo momento me gustaría que pudiésemos mirar, conversar acerca de cuáles son los problemas fundamentales que tiene la educación inclusiva como campo teórico, como campo de trabajo, ¿no? Y luego ver por qué la educación inclusiva se puede constituir en un proyecto, en un programa de cambio para el siglo XXI, y finalmente cerraríamos con algunas cosas de nuestra comprensión epistémica. Bueno, eh, yo quisiera pedir... no, estamos bien. Bueno, una de las cosas importantes cuando hablemos de educación, ¿no es verdad?, poder compartir esta idea de que Rudolf Steiner, en este maravilloso texto del año 1910, titulado La antroposofía, la educación del niño desde el punto de vista de la antroposofía, él nos dice con mucha claridad que más que preocuparnos de las grandes ideas reformadoras de nuestra época, tenemos que aprender a conocer justamente la naturaleza humana, ¿no? Y una de las deudas pendientes que la investigación sobre educación tiene es justamente comprender cómo estamos hechos los seres humanos al momento de educarnos, ¿no? Y esto pone en jaque los mapas abstractos del desarrollo o las explicaciones universalistas que la psicología específicamente evolucionista y desarrollista ha solventado durante muchos años, ¿no? ¿Cuál es mi mensaje con esto antes de comenzar? Que las ideas reformadoras de nuestra época solo podrán resultar fecundas y prácticas si se basan en esa profunda investigación de la vida humana, ¿no? Y este punto va a ser medular para pensar las coordenadas de enseñanza en el campo de la educación inclusiva. Y toda mi presentación va a girar en los problemas teóricos, analíticos y metodológicos que enfrenta este campo de producción. Y quiero dejar sumamente claro que cuando hablamos de educación inclusiva no hablamos de educación especial. Son dos enfoques, dos realidades, dos coordenadas heurísticas totalmente diferentes, ¿sí? Bueno, el primer supuesto inicial que me gustaría el día de hoy comenzar es que cuando la educación especial, ¿no es verdad?, que ha sido el principal fundamento para hablar de lo inclusivo, ¿ya?, en cierta medida traiciona cuando nosotros miramos, planteamos la inclusión o hacemos, recurrimos a ciertas unidades categoriales, ¿no es verdad? Cuando nosotros planteamos la educación inclusiva desde la imposición del modelo epistémico y didáctico de educación especial, la educación inclusiva se traiciona en su propio sentido. Y se traiciona en sus propias categorías, además, al plantearla desde la educación especial. ¿Por qué digo esto? Porque la educación especial, cuando surge por allá en los años 40 del siglo pasado, en países como Francia, Suiza, Finlandia, Reino Unido y otros países, empiezan a haber unas denuncias por parte de familias, específicamente de niños con discapacidad, de que la escuela no estaba respondiendo a sus necesidades.
ese primer argumento, que no es un argumento heurístico, sino que es un argumento del activismo o una metáfora, ¿no es verdad? Podríamos decir que es lo que constituye uno de las 10 posibles explicaciones de esta confusión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que al confundir lo especial con lo inclusivo, restringimos el propio sentido de lo inclusivo en el mundo contemporáneo. Y si tuviésemos que preguntarnos acerca del objeto de conocimiento de la educación inclusiva, vamos a decir que la educación especial va a ser un objeto específico de análisis dentro del objeto de la educación inclusiva. Por lo tanto, lo primero que quiero dejar en claro es que la educación especial es una forma de inclusión, mientras que la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial. ¿Por qué? Porque es una estrategia de dislocación, de alteración de los sistemas mundo, es una estrategia justamente de transformación de todos los campos del conocimiento, de lo que nosotros denominamos, comillas, ciencias de la educación, o más puntualmente, de todo lo que nosotros podríamos denominar todos los campos de desarrollo humano. Hoy día, por ejemplo, en todas las políticas públicas a nivel latinoamericano, porque hoy día a nivel mundial esto es lo que los gobiernos están apostando, lo están apostando desde un reduccionismo político y epistémico que se traduce en agregar el calificativo inclusivo a todo. Deporte inclusivo, lectura inclusiva, historia inclusiva, comunicación inclusiva. El tema está en que en esa asociación banal, que yo denomino en mi trabajo teórico políticas de todo vale, lo que hace justamente es poner en forma agregativa, ¿no es verdad?, el calificativo, pero manteniendo el status quo del campo de los conocimientos, de la realidad. Y cuando nosotros nos preguntamos entonces, ¿cuál es la fuerza teórica, el valor heurístico que tiene este calificativo? Lo primero que aparece es que el calificativo inclusiva, ¿no es verdad?, ha estado presente en todos los movimientos críticos contemporáneos, tales como el antirracismo, el feminismo, los estudios queer, los estudios de la mujer, los estudios culturales, sin haber sido denominado con este calificativo, ¿ya? La segunda coordenada que aparece es que el calificativo inclusiva tiene un principio que yo denomino de audibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solo con escuchar este concepto se genera un etos subjetivo, mental, psíquico, que genera una cierta concientización, sensibilidad, apertura, ¿no es verdad? Y una tercera característica es que el calificativo esculpe la realidad. Y esta idea de que el calificativo esculpe la realidad es que le da forma, la modela, la disloca, la mueve, la cambia. Entonces, desde este punto de vista, entonces, podríamos decir que la educación inclusiva no es una práctica de asimilación a lo mismo que muchas veces excluye. Esa metáfora yo la denomino inclusión a lo mismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el discurso instalado no logra transformar los espacios sociales, los espacios culturales, las coordenadas políticas para albergar a una multiplicidad de ciudadanos infinitamente distintos unos de otros, sino que solamente este problema se ha reducido a prácticas de asimilación, y a eso se denomina el problema técnico de la educación inclusiva. Es decir, pensar que ciertos estudiantes los voy a colocar en la escuela o en la universidad y va a estar la cosa resuelta. Esas prácticas de asimilación, Wassertron las denomina primero como que la diversidad es el índice de asimilación. Y en eso nos topamos entonces con algo que las pedagogías de la alteridad han dicho, o la de las diferencias en Latinoamérica han dicho con mucha fuerza, de que todo el discurso gira en torno a prácticas de diferenciación. Y esto quiere decir entonces que las prácticas de diferenciación son aquellas que a su vez se fundamentan en el problema ontológico de los grupos sociales, es decir, donde la diferencia se convierte en un atributo negativo que establece prácticas de separación, de asimilación y de banalización o exotización del otro. Mientras que lo correcto sería pensar que más que en la diferenciación, en la diferencialidad, es decir, en la singularidad única de cada sujeto. Que aquí, antes de avanzar en la presentación, yo quisiera hacer una aclaración preliminar.
Hoy día el discurso, porque hay un discurso bien banal en el campo de la educación inclusiva, hay un discurso bien trivial, de sentido común, ¿no es verdad? No un discurso científico, filosófico, consolidado. Entonces, aquí habría que aclarar algo. Hoy día se ocupan como para sinónimos conceptos que tienen un significado próximo, pero que nos conducen a entendimientos distintos, como los conceptos, por ejemplo, de diversidad y diferencia. Pareciera que tienen un estatus hipónimo, ¿no? Que en los estatus hipónimos son que un concepto alberga al otro y viceversa. En esta lógica, nosotros podríamos darnos cuenta que hoy día con alta recurrencia se habla de diversidad y diferencia como sinónimo, pero ninguno de los dos logra destrabar la diferenciación. En cambio, hay solo una categoría que permite conectarnos con la diferencialidad y que es la singularidad. Y para efectos de esta presentación, yo quisiera que todos nosotros nos pusiéramos en el lenguaje de la singularidad, pero múltiple. Esto quiere decir que la singularidad en el campo de la educación inclusiva, el sujeto es singular, pero no es singular igual uno al otro, sino que son múltiples, y eso obedece a una política ontológica de lo menor, como nos va a decir Guattari, o una ontología de lo menor, algo que está compuesto de múltiples singularidades, que son únicas, irrepetibles, pero que son infinitamente diferentes unas de otras. Esto nos lleva a entender entonces que en la semiotización social o en la concientización social, o más sencillamente, el significado que se graba más rápido en nuestra cabeza es el de diversidad y diferencia, pero la singularidad tiene un estatus no tan rápido de grabarse, y eso hace que justamente siempre estemos en estas prácticas o en estas imágenes un poco contradictorias, como nos va a decir Walter Benjamin, dialécticas en torno a la comprensión de la diferencia y la singularidad. Hasta aquí me gustaría entonces decir que si la educación especial no es una forma de inclusión, es una forma de inclusión y la educación inclusiva no es una forma de lo especial, entonces lo que tendríamos que reconocer es que el campo de la educación inclusiva como campo heurístico trabaja sobre problemas, no sobre disciplinas. Y esto es fundamental para entender lo que yo he venido planteando en bastantes textos y conferencias, que el objeto de la educación inclusiva no puede ser delimitado en los paradigmas de ninguna disciplina en particular. ¿Por qué? Porque el error es siempre circunscribir los objetos de conocimiento a dominios históricos consolidados. Y lo que nosotros nos topamos con la educación inclusiva es que es un fenómeno que cruza y atraviesa en forma multinivel todos los campos del desarrollo humano y todos los campos del conocimiento. Y esto de alguna manera demuestra entonces que su objeto no puede ser delimitado en los paradigmas ni de la psicología, ni de la antropología, ni de la filosofía, ni de la psicología exclusivamente, porque el fenómeno desborda todos estos campos de conocimiento. Y es esto entonces lo que nosotros nos hace afirmar que la educación inclusiva trabaja sobre diversos problemas, ojo, de orden político, ¿ya? Y no sobre disciplinas como es la heurística tradicional. Y esto además nos lleva a afirmar que tiene una base postdisciplinar. No es ni disciplina, ni interdisciplina, ni transdisciplina. Porque además esos conceptos tienen un estatus dudoso heurístico. Es una postdisciplina porque trabaja, enuncia, escucha su fenómeno por fuera de múltiples proyectos de conocimiento en resistencia. Esto quiere decir que viaja por distintas disciplinas, se moviliza por diversos campos, pero va tomando prestado lo más significativo, ¿ya? Y eso en términos heurísticos consolida un ensamblaje. Es decir, una gran red en la que distintos elementos teóricos, metodológicos, políticos, conceptuales, sujetos, teorías, se conectan en determinados puntos para aperturar, abrir algo completamente nuevo. Por lo tanto, esta afirmación además nos va a llevar a entender de que la educación inclusiva construye un conocimiento de orden postdisciplinar, es decir, por fuera y más allá de las disciplinas. Esto se denomina la exterioridad del trabajo teórico, según Ian Chambers. ¿Qué quiere decir esto? Que escucha, enuncia, crea, fabrica su campo de su fenómeno por fuera de muchos proyectos de conocimiento como los estudios postcoloniales, los estudios de la subalternidad, la filosofía analítica, la filosofía de la diferencia, los estudios culturales latinoamericanos, asiáticos, anglosajones, los estudios de la mujer, los estudios queer, la interseccionalidad en suma.
Y asimismo, esto nos permite reconocer entonces que la inclusión en sí misma es un método, y aquí habría que recuperar la idea de Quang-Hsin Chen, en ese maravilloso texto del año 2012 que se denomina Asia as Method, donde él propone, no es verdad, y dice que es posible entender Asia en sí misma como un método. Y lo mismo yo, inspirado en ese trabajo, digo entonces que la inclusión en sí misma es un método, es una estrategia de análisis, una estrategia analítica para entender los problemas del mundo contemporáneo. Bueno, esto lo vamos a ir revisando a continuación. Y finalmente, la problemática central que tiene la educación inclusiva es que consolida, ¿no?, una pragmática epistemológica que va a liberar la zona del no ser. Cuando nosotros nos preguntamos por las condiciones prácticas de los campos, los fenómenos o las acciones, hablamos de la pragmática epistemológica. Todos nosotros en nuestros campos de acción hacemos una pragmática epistemológica, que es fundamentalmente cómo el conocimiento o los objetos teóricos, los que son los que orientan el pensamiento, se bajan a la realidad y nos permiten resolver nuestros problemas. En esto, por ejemplo, la pragmática epistemológica no es otra cosa que crear hábitos de acción pero que beneficien a los oprimidos. Y todos los que estamos acá somos sujetos subalternos. Por eso que dice es una pragmática epistemológica que va a liberar a la zona del no ser. ¿Qué quiere decir esto? Les sugeriría por favor que pudieran silenciar sus micrófonos porque me desconcentro. Y esto nos lleva a nosotros entonces a entender de que la pragmática epistemológica de la educación inclusiva va a liberar la zona del no ser. Esto que Boaventura de Santos Sousa, inspirado en Fanon, va a decir que existe una línea de pensamiento abismal. ¿Qué quiere decir esto? Una línea que va a separar el norte del sur y que nos va a hacer ver que todo el lenguaje que hablamos sobre justicia, filosofía, inclusión, ¿no es verdad?, diferencia, está estructurado desde un conocimiento elaborado por la hegemonía, y ese conocimiento elaborado por la hegemonía va a hablar en nombre de los subalternos, como lo va a decir Gayatri Spivak en ese maravilloso texto y polémico por lo demás del año 98, puede hablar el subalterno, y va a decir que se van a crear leyes, se van a crear decretos de protección, por ejemplo, a los grupos minoritarios, pero sin destrabar sus reales problemáticas. Por lo tanto, esto que hoy día vamos a mirar tiene esa función de cómo poder destrabar determinadas problemáticas en el orden de lo que sería una práctica del no ser, ¿no? La zona del no ser es la zona del oprimido, del racializado, del dominado, del colonizado, ¿no? De alguna manera que son coordenadas, que son transversales a todos nosotros como latinoamericanos. Me disculpa, estimado Aldo. Ahora sí veo que se movió la diapositiva. Hace un momento estaba detenida. No, nunca he tenido ningún problema, solamente que no la había cambiado. Perfecto, continúe. Ya, le agradecería que, muchísimas gracias. Entonces, esto nos va a llevar a entender que la pragmática epistemológica, ¿no es verdad? Esto que yo les digo que va a beneficiar la zona del no ser, nos va a llevar entonces a la pregunta por la pragmática epistemológica, nos va a llevar entonces al estudio y la comprensión de las coordenadas de regulación de la realidad, entre el saber decir y el saber hacer. Es la coherencia e integración entre el objeto teórico y el objeto empírico, es decir, lo que crea el teórico en su escritorio y lo que hacemos en la realidad, en la práctica, ¿no es verdad? Afectando a su modo de relacionamiento, dispositivo, de producción de la subjetividad, formas de encuentro, participación, emociones, etc. Y aquí hay un punto significativo también a destacar, que la educación inclusiva no trabaja para albergar en lo mismo que genera exclusión a las múltiples personas que están en situación de desventaja, sino que trabaja para destrabar esas problemáticas y trabaja para crear una nueva subjetividad, instala una nueva trama de subjetividad y de nuevas formas de relacionamiento social. Todo esto nos va a llevar a entender que va a profundizar en profundas cuestiones teóricas y prácticas y no, como desde la banalización que existe en educación, no va a tener esta idea de promover cuestiones intelectualistas ligadas a un campo de producción.
¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque las cuestiones intelectualistas son netamente metateóricas. En cambio, lo que aquí estamos hablando son cuestiones netamente teóricas, prácticas, que van a redefinir la realidad. Y todo esto, por su parte, nos va a llevar a la comprensión de que una pragmática epistemológica de la educación inclusiva va a indagar acerca del papel que el conocimiento desempeña en nuestra vida. Indaga en los múltiples grados y beneficios que esos planteamientos tienen en los problemas del mundo contemporáneo y que va a participar también, como ya yo les mencionaba en la lámina anterior, en la producción de hábitos activos que se inyectan en la subjetividad de cada persona. Por consiguiente, una pragmática epistemológica va a tener como función orientar la acción y superar los modos de razonamiento que conducen al desperdicio de la experiencia social y que agudizan justamente a través de lenguajes críticos nuevas formas de exclusión o segregación. Esto nos lleva entonces a reconocer algunas de las 32 claves heurísticas que yo he identificado que tiene la educación inclusiva. La primera clave heurística, entonces, es decir algo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que la educación inclusiva trabaja sobre problemas y no sobre disciplinas. Segundo, que la segunda clave nos dice entonces que la educación inclusiva reafirma una conciencia ética diferencial. Y aquí este punto es importante para la comprensión del ser. Rosi Braidotti, una destacada filósofa ítalo-australiana, profesora de la Universidad de Utrecht en Holanda, nos va a decir en sus textos que el desafío es pasar de una concepción de la diferencia de orden sustancialista, centrada en las deficiencias, en las patologías, ¿no es verdad?, a una concepción del ser centrada justamente en el materialista. ¿Qué quiere decir esto? Un ser que es propio de la materialidad histórica, un ser de su tiempo, que se construye, deconstruye permanentemente y que está en proceso constante de devenir. Por lo tanto, cuando hablamos de cuál es la figuración ontológica de la educación inclusiva, la concepción del ser, ya tenemos que transitar de esa lógica sustancialista que impone la educación especial y que imponen todas las políticas educativas en la región, y que siempre se sobrerepresentan en los niños raros, con problemas, con discapacidad, que es como lo comúnmente se les denomina. Por eso que nosotros cuando entendemos la singularidad, la estamos posicionando desde una ontología materialista, un ser que es abierto, inacabado, pero que está en permanente interacción o resultante de las mediaciones históricas propias de su tiempo. Y esto a su vez nos lleva a entender la clave 3, que es la educación inclusiva, es una estrategia para la liberación de la zona del no ser. Es decir, nos interesa crear un conocimiento que realmente libere al oprimido de su problemática y no leyes o no explicaciones teóricas que solamente hablen del oprimido, pero que lo dejen en el mismo status quo que de afectación. Esto nos lleva entonces a entender que la construcción de este campo de conocimiento va a operar en torno a, o se va a construir el conocimiento de la educación inclusiva en torno al nomadismo y al diasporismo epistemológico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un saber que viaja permanentemente, que está disperso por distintos lugares, no es verdad, por distintos campos del conocimiento, por eso se le llama diaspórico, porque está desordenado, pero a su vez es nómade porque se mueve, ¿no es verdad? Y la clave 5 nos dice entonces que la educación inclusiva configura un poderoso ensamblaje y acontece en una compleja espacialidad de relaciones exteriores. Hace unos minutos yo les explicaba que en este campo, al viajar por distintos proyectos de conocimiento, regiones, etcétera, va a encontrarse, van a confluir en él múltiples recursos teóricos, metodológicos, analíticos, ¿no es verdad? Y que esos múltiples recursos van a generar relaciones exteriores. ¿Qué son las relaciones exteriores en Miguel de Landa? Son elementos totalmente diferentes, pero que encuentran un punto de vinculación para inaugurar un nuevo saber, un nuevo objeto, por ejemplo. Toda esta gran diversidad de elementos se responde a uno de los principios epistemológicos de la educación inclusiva, que es el principio de heterogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que el principio de heterogénesis es que dentro de un campo
que está compuesto por elementos diferentes, esos elementos son diferentes sustancialmente unos de otros. Por lo tanto, cuando hablamos de heterogénesis, hablamos justamente de lo que es propio del mundo en el que vivimos. Aquí no hay ninguna especie biológica en nuestro ecosistema que sea igual al otro. Todo funciona en base al principio de heterogénesis. Y la clave 6 nos va a decir entonces que la educación inclusiva va a promover un diálogo experimental entre diversos proyectos de conocimiento. La clave 8 nos va a decir entonces que la educación inclusiva va a construirse en la exterioridad del trabajo teórico. Y la clave 9 nos va a plantear entonces que la naturaleza del conocimiento de este campo va a develar una compleja forma postdisciplinar. Finalmente, la clave 10 nos dice que la educación inclusiva no solo va a alterar los ámbitos de funcionamiento de la pedagogía, sino que además va a producir nuevos conocimientos y poderosos ángulos de visión en la realidad. Y finalmente, la clave 11 nos dice que se dedica a entender la concepción del tiempo. ¿Cuál es la concepción del tiempo tradicional que manejamos en la educación en cualquier nivel educativo? Obedece al cronosistema, un tiempo único, universal, fijo, en el que todos hacemos lo mismo al mismo tiempo y al mismo ritmo. Lo que esa concepción de tiempo premoderna, moderna y validada por la modernidad es hasta cierto punto infértil o estéril cuando pensamos los problemas de lo inclusivo, y sobre todo cuando pensamos las condiciones didácticas, porque si la singularidad y si las singularidades son múltiples, entonces lo correcto es afirmar que la concepción de tiempo dentro de la educación inclusiva es una concepción de tiempos múltiples entrecruzados. Y a esto le vamos a llamar heterocronías, es decir, múltiples tiempos que coinciden en la interioridad de una misma práctica educativa, ¿no? Bueno, todo esto nos va a llevar entonces a afirmar lo siguiente, que la educación inclusiva, más que ser una práctica de asimilación, acomodación a lo ya existente, se va a consolidar entonces como un proyecto político que va a estar preocupado por examinar la identidad. Ya sabemos que la identidad no es fija, que es dinámica, que cambia a lo largo de la vida permanentemente, va a examinar la diferencia, el privilegio, la desventaja y la opresión. Y aquí hay que entender algo importante, la opresión no quiere decir que hay un poderoso solamente que me oprime. Esa ficción de análisis instaurada por el comunismo, en la verdad que a su vez cabría decir que un programa de cambio agotado en el mundo contemporáneo, al igual que el socialismo, ha hecho un flaco favor a entender la opresión. En la inclusión no interesa solamente entender que hay un rico que oprime a un pobre, porque eso lo sabemos y esa es una relación constitutiva que ha sido estudiada desde la Edad Media en adelante hasta el mundo contemporáneo. Lo que nos interesa entender acá es la realidad cotidiana, la interacción cotidiana, que se denomina micropráctica, ese conjunto de relacionamientos intersubjetivos, de encuentros, de emociones que conectan a distintas personas y que todos estando en un plano de igualdad generan mecanismos de opresión de uno sobre otro. Esto lo podemos ver muy bien en nuestros lugares de trabajo, cuando un compañero que gana lo mismo que nosotros, que hace lo mismo que nosotros, se las da de jefe, por ejemplo. Esta idea es fundamental para entender, sobre todo después, las coordenadas de restricción que va a tener en la realidad, ¿no? Sobre todo cuando pensamos el currículum, cómo ciertos contenidos generan freno al autodesarrollo de mi estudiante. Todo esto además nos va a llevar a entender que hay un problema en los marcos de valores para entender la idea de inclusión y exclusión. ¿Qué nos dice la literatura tradicional de carácter críticas en este campo? Es que si yo estoy excluido, voy a estar incluido. Si estoy incluido, voy a estar excluido. Ese par dialéctico es también erróneo en su constitución, porque cuando uno examina las coordenadas de la injusticia, de la desigualdad, de la exclusión, de la opresión, todas ellas tienen dos características en común. La primera es que tienen un carácter performativo, es decir, que actúan en la realidad por sí solas, ¿ya? Y son regenerativos, es decir, que aunque hagamos lo que hagamos, siempre van a estar circulando ahí esos remanentes. Atendiendo a estas dos características de lo performativo y regenerativo, podríamos entonces decir que la exclusión no va a generar necesariamente personas incluidas,
va a agudizar ese marco. Y para eso lo que entonces tenemos que entender es que para investigar la inclusión y la exclusión, entonces nosotros tendríamos que atender a algo que denominamos desde el centro de investigación que yo dirijo, enfoque relacional para entender las desigualdades. Es decir, que de alguna manera el funcionamiento de las desigualdades y de la inclusión opera en un patrón de dinamismo permanente y que ese patrón de dinamismo permanente es constantemente multinivel y por lo tanto nos permite reconocer que las desigualdades son múltiples, que atraviesan transversalmente a todas las personas en mayor o en menor medida y que de alguna manera todo el mundo está tocado por eso. Y eso nos permite entender entonces las coordenadas de constitución y de afectación, más que a lo mejor pensar si yo estoy incluido, dejé de estar excluido, porque es un proceso dinámico, inacabado. Y ahí a mí me gusta recuperar mucho más esta concepción de la dialéctica inquieta, ¿no es verdad?, que produce permanente síntesis, apertura, nuevos procesos de análisis, más que esta idea de la dialéctica hegeliana como está inspirado esta idea de lo incluido y lo excluido. Bueno, todo esto entonces nos va a llevar a entender que hoy día en las políticas públicas, los programas de formación del profesorado, las maestrías y los doctorados, ¿no?, que incluso todos los papers que en su mayoría se publican, incluso en revistas WOS, JCR, ya todas esas grandes indexaciones, están reproduciendo algo que denominamos el problema técnico, es decir, hablar de inclusión desde la simple preocupación de tomar a aquellos que supuestamente están en los márgenes y colocarlos en el centro de la escuela y la sociedad. Esta idea del problema técnico genera prácticas de asimilación, ¿no es verdad?, con una gran cultura hegemónica y justamente que pone en riesgo las identidades de los migrantes, de los grupos, por ejemplo, de la diversidad sexual o de las culturas, por ejemplo. ¿Podríamos silenciar algunos micrófonos, por favor? Esto nos va entonces a generar prácticas de asimilación con la cultura dominante y va a matar o va a generar nuevas prácticas de subalternización permanente. Para Wassertron, este problema de asimilación se va a entender entonces como un ideal de asimilación que va a reforzar la diversidad. Una de las chefs llamó a su papi, que es el senador dio más fiscal. Por favor, les pido que puedan silenciar sus micrófonos para poder seguir con mi presentación, porque me desconcentro. Hay una televisión prendida que escucho. Quiero que quede claro, lo que pasó fue un mero accidente, yo no hice nada. Vayamos a los... Le solicito... Avendaño, ahí está. Claro. Muchísimas gracias, profesora. Entonces, como les decía, este problema técnico de la asimilación nos va a llevar entonces a lo que Wassertron va a entender como la diversidad como índice de asimilación. ¿Qué quiere decir esto? Que va a articularse en torno a una concepción arbitraria, ¿no es verdad?, que no va a ser capaz de poner en evidencia la multiplicidad de desventajas que atraviesan la experiencia subjetiva de cada persona. Y aquí hay que entender que la adherencia a los grupos, ¿no es verdad?, ser negro, ser mujer, ser trans, ser indígena, etcétera, no está asociada a la comunidad exclusivamente, sino que a la identidad. Y ahí es cuando la identidad se convierte en un atributo negativo, es que se da esta idea de un problema técnico, ¿no? Y que además el problema técnico va a ser conveniente para las políticas públicas porque va a trabajar por cuota. Entonces, eso es conveniente para los estados, porque tú le asignas a las mujeres, le asignas a los indígenas, le asignas a discapacitados, etcétera, pero sigue funcionando el mundo en las mismas grandes estructuras. Y todo esto que les estoy diciendo se sintetiza en algo que me gusta denominar como que la inclusión que tenemos no combate la exclusión, sino que la reproduce, y que todo su sistema intelectual está puesto o estructurado en una gran estructura de opresión. Entonces, lo que a mí me interesa el día de hoy es compartir estas reflexiones con ustedes para que de alguna manera podamos entender cuáles son algunos de sus problemas. Bueno, en el cuadro que ustedes estarán observando a continuación, se darán cuenta de que hay un valor distributivo y un valor colectivo.
Hoy día, por ejemplo, todas las suertes de las políticas públicas, lo universalismo, ¿no es verdad? Que esta lógica del universalismo que funda la política occidental, ¿no es verdad? Y que nos dice, por un lado, que hay que darle a todo lo mismo, va a ir en contra de la singularidad y de la inclusión, y por eso que a mí me gusta denominar, más que hablar de una justicia de igualdad, me gusta hablar de una igualdad y de una justicia social compleja, es decir, que asegure un piso básico para todas las poblaciones, pero que ese derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la maternidad, a la educación, se baje de acuerdo a las necesidades de cada colectividad. Eso me parece que es mucho más viable cuando nosotros hablamos del valor distributivo, es decir, de puntualizar en el pluralismo y la multiplicidad, más que en el valor colectivo, de asegurar formas totalitarias y universalistas que terminan negando las particularidades o las singularidades de cada persona, ¿no? Entonces aquí habría que hacerse una pregunta y decir, ¿cuáles son los tipos de inclusión y de exclusión que son sancionados por prácticas específicas del poder? Y todo esto nos va a llevar entonces a entender que la educación inclusiva, desde un punto de vista ¿verdad?, va a crear nuevas formas para entender la pedagogía, para desarrollar, para proteger, para el cuidado, para la protección de los seres humanos, para generar la maternidad, para preguntarse acerca sobre el sentido de la vida, la escuela, el estudiar, el pensar, el convivir y el coexistir. Y quisiera además decir que la educación inclusiva surge de múltiples enredos genealógicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, siempre tenemos dos enredos genealógicos, que son nuestro papá y nuestra mamá, pero en este campo son múltiples las hebras o los enredos que se cruzan. Y eso hace que justamente la educación inclusiva siempre esté atrapada, ¿no es verdad?, en la contribución de lo poscrítico. Y cuando en educación hablamos de lo poscrítico, hablamos, por ejemplo, de las identidades queer, del multiculturalismo, de las singularidades, etc. Pero hasta ahí, eso es lo que da origen a esto. La educación inclusiva rearticula todo eso y genera un nuevo objeto, un nuevo fenómeno de conocimiento. Entonces, si la educación inclusiva no es educación especial, entonces, ¿qué es? Y vamos a decir que es una lucha contra el fracaso y la exclusión, y que en términos teóricos es un dispositivo de transformación o recognición de todos los campos del desarrollo humano, ¿no? Ahora, todo lo que ustedes están viendo acá en imágenes, por ejemplo, que aquí aparecen los mapuches, que es la etnia que está puesta en la etnia mayoritaria que todavía queda en Chile. Al centro están las personas con discapacidad, y también tenemos las personas de la diversidad sexual. Estos son los sujetos que aparecen en las políticas públicas significadas como inclusivas. La pregunta es, ¿son solo estos los sujetos que necesitan ser incluidos? Porque aquí también no hemos sido capaces tampoco de clarificar teóricamente ni políticamente a qué se les va a incluir. Lo que hacemos es que se les incluya lo mismo que genera exclusión. ¿Por quién están excluidos? Y justamente a qué se les va a incluir. Yo creo que cuando uno tiene claridad en torno a estas preguntas, los proyectos educativos, los proyectos de nación, los proyectos sociales, pueden justamente tomar una especificidad mucho mayor para leer estas problemáticas. Todo esto que les estoy comentando describe la inclusión como un gran lazo que conecta problemas estructurales con problemas de la cotidianidad, ¿sí? La inclusión en el mundo pedagógico ha sido erróneamente leída como un problema pedagógico, pero antes de ser un problema pedagógico, un problema de relaciones estructurales, de reglas de funcionamiento de la sociedad, de reglas que producen poblaciones excedentes, poblaciones en riesgo, poblaciones en desventaja. Lo que nosotros tenemos que entender es que la inclusión actúa justamente en un doble vínculo, ¿no es verdad?, en el que conecta problemas de naturaleza estructural con problemas propios de la cotidianidad o la micropráctica. Todo esto entonces nos va a llevar a afirmar que la problemática de la diferencia y lo común son conceptos relacionales que van a subyacer en lo más profundo del campo epistemológico de la educación inclusiva. En cierto punto, cuando pensamos en una educación inclusiva real, auténtica, ¿no es verdad?, pensada para todas las singularidades, aparece una teoría propia del marxismo, y esto nos va a llevar entonces a que como construcción teórica va a luchar contra las diversas barbarias de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir?
que la educación inclusiva se propone luchar contra todas las formas de barbarie, de injusticia, de desigualdad, que son constitutivas de los sistemas mundo, y desde que hay historia, esto está relacionado de esta manera. Y lo inclusivo, tal como yo les decía al inicio de la presentación, va a tomar un significado particular y destacado en diversos discursos y corrientes intelectuales críticas del mundo contemporáneo, ¿no es verdad? Por ejemplo, el discurso de la multiplicidad ocupa un lugar destacado en los discursos y políticas feministas, antirracistas, postmodernas, pero que débilmente logran intervenir en las relaciones sociales que las sostienen a tales fenómenos. Y aquí quisiera hacer una aclaración, que cuando nosotros pensamos en los conceptos de la inclusión, es erróneo pensar en necesidades educativas especiales, porque el lenguaje de la inclusión, todas las categorías de diversidad, diferencia, alteridad, otredad, heterogeneidad, surgen de la propia palabra de multiplicidad. Por lo tanto, eso es lo que a mí me lleva a afirmar que entonces lo correcto sería afirmar que hay múltiples singularidades, porque aquí no estamos hablando de un sujeto raro, enfermo, con patología. Estamos reconociendo que esas son características inherentes a ciertas formas de expresión de la humanidad. Y también el campo epistemológico de la educación inclusiva se va a convertir en un espacio de confluencia de diversas teorías radicales y críticas contemporáneas. Hablar de inclusión entonces en el mundo contemporáneo va a ser transitar de una gramática esencialista, individualista, a una centrada en la multiplicidad. Va a construir también un nuevo estilo de subjetividad y nuevos modos de relacionamiento, emocionalidades y afectividades. Va a producir un nuevo régimen escópico, ¿no? Y los regímenes escópicos son formas de mirar la realidad, ¿sí? Formas en las que nosotros podemos imaginar a los sujetos, formas en las que nosotros, por ejemplo, podemos entender las imágenes, etc., ¿sí? Entiende a su vez que la inclusión es un complejo lazo de intermediación que opera entre las fuerzas de regulación estructural y la realidad cotidiana, la micropraxis, y hablar de inclusión es también atender al funcionamiento de las estructuras de escolarización y al desarrollo de las estructuras de la sociedad, a través de sus reglas de funcionamiento institucionalizadas. Y también va a evitar la proliferación de conceptos burgueses que solamente hoy día se le adaptan conceptos contrahegemónicos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el concepto de calidad cuando se asocia a educación, por ejemplo. Y todos sus problemas y ejes de tematización son de orden político. Ningún tópico de análisis dentro de la educación inclusiva es apolítico. Son todos intensamente políticos e intensamente contingentes. Son problemas, conceptos abiertos que alteran el orden de la realidad, la dislocan para inaugurar puntos de fuga, ¿no? Y otras perspectivas. Todo esto nos lleva entonces a entender que la educación inclusiva se va a constituir como un poderoso mecanismo de análisis de la sensibilidad y del dinamismo psicosocial del poder. También puede ser entendida como una estrategia para desafiar a la educación global e imaginar de un modo diferente el pensamiento educativo y su praxis. También podemos entenderla como un poderoso tropo de imaginación epistémica y política para desafiar al mundo y a los procesos educativos, y también se va a proponer ofrecer formas para entender la opresión, la dominación, la exclusión, el racismo y otras tantas formas que afectan al mundo psíquico y subjetivo de las personas. Y en este punto la investigación sobre educación inclusiva no dice nada de qué es lo que hace la exclusión en el mundo psíquico. Por ejemplo, cuando nosotros no tenemos plata o dinero para pagar el banco, comer, se regula nuestra subjetividad. Y ahí se da cuenta de esto, de cómo de alguna manera los fenómenos van a regular nuestra trama subjetiva, nuestros sentidos. Y finalmente, la educación inclusiva va a ser clave para la construcción de una praxis ética y políticamente comprometida con un proyecto social de cambio y subjetivo mucho más amplio. Todo esto entonces nos va a llevar a reconocer 4 problemas fundamentales de la educación inclusiva. El primer problema fundamental, yo los voy a enunciar y luego los voy a explicar, se denomina el problema ontológico de los grupos sociales, ¿no es verdad? El segundo es el problema epistémico, que no tiene teoría como tal, más la construcción epistemológica que desde el centro de investigación que yo dirijo hemos elaborado.
Luego tiene el problema metodológico, no tiene un método para investigar, y los métodos no solamente nos sirven en la investigación, los métodos son fundamentales en todos los campos de trabajo intelectual. ¿Por qué? Porque nos van a trazar las rutas y las coordenadas acerca de cómo formar a los profesionales, desde el pregrado al doctorado, y finalmente tiene un problema morfológico, un problema de conceptos para ensamblar la lectura del objeto. Esto nos va a llevar entonces a entender y a preguntarnos qué es exactamente la educación inclusiva. ¿Es un concepto? ¿Es un paradigma? ¿Es una metáfora? ¿Es un dispositivo heurístico? ¿Una metodología? ¿O una teoría? Todas estas preguntas, solamente hay una idea que nos permite decir, que es una metáfora, es decir, es una explicación que se ocupa por distintos grupos con fines diferentes, pero que a su vez no le pertenece a nadie, porque características de paradigma, de teoría, no tiene, porque no tiene niveles de formalización claramente delimitados, ¿no es verdad?, de acuerdo a la multiplicidad de tensiones que hay en este campo. La inclusión entonces va a tener un dilema definitorio particular. ¿Qué quiere decir esto? Que como categoría de análisis va a enfrentar un problema definitorio particular. Va a participar de las relaciones de poder estructurales y de las representaciones culturales que interrogan. Al reconocer que la inclusión participa de las relaciones que interpela, atiende al conjunto de acciones que la sitúan en el reflejo de las relaciones de poder a nivel micropráctico y estructural. Por tanto, la educación inclusiva como proyecto intelectual construye una estrategia de resistencia epistémica, analiza cómo determinados cuerpos de conocimiento se colocan al servicio de la dominación, ¿no? Y esto es lo interesante, de ver cómo la literatura, cómo la formación del investigador y cómo el conocimiento disponible, en vez de liberar la desigualdad, hace alianzas imperceptibles con ellas para que el status quo siga funcionando, ¿no? Y esto entonces nos va a llevar a afirmar que la inclusión va a formarse como campo heurístico, teórico, como un gran entramado de relaciones, ¿no es verdad?, en el que como una especie de problema gramatical complejo en el que se conectan distintos autores, teorías, pero que no solamente se queda en esa articulación o en esa confluencia, sino que se rearticula, se traducen esas fuerzas para inaugurar un nuevo objeto de conocimiento, ¿no? Bueno, le pregunto a la señorita presentadora si ya estoy en el tiempo. Yo creo que sí, ¿no es verdad? Todavía le quedan 10 minutos. Ya, muchísimas gracias. Entonces, esto nos va a llevar a reconocer algunas tensiones ontológicas, ¿no? Lo primero es decir que ontológicamente lo que está validado es un sujeto de lo abyecto, de lo raro, que está cargado por el lenguaje biomédico y atravesado por criterios de patologización. Entonces, lo que vamos a revisar a continuación nos lleva a afirmar de que los sujetos de la inclusión pueden describirse en términos de entidades imaginarias, pero que son construidos a través de discursos figurativos, y los que además son sujetos materiales, es decir, productos de la historia, y reales al interior de prácticas de escolarización y producción semiótico-cultural. Cuando hablo de lo semiótico, hablo de las imágenes que culturalmente, o los signos que se le atribuyen a determinados sujetos y lo hacen legible en el espacio social. Por ejemplo, el signo de la masculinidad se lee a través de determinadas características. El signo de la feminidad se lee a través de determinadas características. El signo de la discapacidad se lee a través de determinadas características. Eso es dispositivos semióticos culturales, porque además esos entendimientos están validados por una cultura y que obviamente se dislocan a medida que los encuadres culturales también se vayan moviendo. Bueno, todo eso nos va a decir entonces que todos estos sujetos históricos y sus sistemas de representación no poseen necesariamente una relación de correspondencia. ¿Por qué? Porque la mayor parte de sus sistemas de razonamiento se sustentan en una relación arbitraria que da cuenta de una autoconciencia, un autopercibirse inadecuado, impuesto, ¿no es verdad? Y lo que lleva justamente a que muchas construcciones obedecen a signos que son estables, a su vez ahistóricos, ¿no es verdad?, sobre determinados procesos de biografización. Finalmente, todo esto nos va a decir que la presuposición de privilegio y de autoconciencia inadecuada repercuten en el efecto del saber y también en el efecto del sujeto en su contexto y en su sistema intelectual,
gobernado por una pedagogía de lo especial y que nos lleva justamente a un proyecto de conocimiento cómplice con la desigualdad. Entonces, aquí habría una pregunta que tendríamos que me parece importante poder compartir con ustedes, que dice, ¿por qué analizar los efectos de la investigación sobre educación inclusiva dentro de la hegemonía global del saber académico? Lo primero sería entonces recuperar la obra de esta maravillosa feminista de origen indio, pero que vive en Norteamérica, que es Tapalde, que nos va a decir entonces que estas características han focalizado dentro de la producción, la publicación, la distribución y consumo de información, generando personas marginales o no, ¿ya? Y que estos trabajos tienen justamente implicancias sustantivas a nivel político y más allá de determinados campos disciplinares como sea la historia, la pedagogía, la psicología. La configuración entonces de una política ontológica en materia de inclusión, es verdad, como ya les decía, una ontología de lo menor, de las múltiples singularidades, va a colocar en primer término los modos de producción del universalismo, de las desigualdades y de la opresión de las estructuras de análisis. Además, va a examinar todo lo que son los modos de producir y catalogar a los otros dentro de sus mecanismos epistémicos y dispositivos de semiotización, así como develar las formas de examinación estratégica de las nociones de diferencia, singularidad y múltiples singularidades desde el centro crítico de la multiplicidad. Cada uno de estos conceptos empleados en las estructuras de conocimiento falsificada, cuando yo digo una estructura de conocimiento falsificada, es el conocimiento que se travestiza, se confunde con la educación especial, y la mixta es el momento en que estamos hoy día transitando, como que tomamos prestado de distintos campos y parece que ensamblamos algo, ¿no? Nos va a llevar a una forma universal y transcultural que va justamente a vincularse con distintos puntos críticos en la constitución de su sujeto. Por ello, y para cerrar, el interés por el estudio de los conceptos nos va a remitir directamente a la comprensión del contenido. Cuando epistemológicamente un campo tiene un estado de confusión, como es la educación inclusiva o la psicopedagogía, ¿no es verdad? Nos va a llevar a un estado de ininteligibilidad o incomprensión de un campo, de un objeto o proyecto de conocimiento o dominio metodológico. Los conceptos se convierten en una estrategia de gran productividad en términos de contenido y ruptura. Los conceptos van a crear condiciones de ilegibilidad o legibilidad o comprensión e intercomprensión sobre un determinado objeto. Tal como nos dice Val, aunque lo que el contenido quiere decir haya cambiado en el proceso y en el conocimiento del contenido se performe junto al objeto y no solo acerca de este. Es decir, que aunque cambie el contenido, en la medida en que no cambien los conceptos, esa idea no va a performar la realidad, va a seguir estando atrapada en lo mismo que no es. Y finalmente, entonces, para cerrar, vamos a decir entonces que la educación inclusiva es un campo sintagmático. Para mí los campos sintagmáticos son todos los que emergen dentro de la posmodernidad y son los denominados de 2 o más palabras, ¿sí? Estos son territorios heurísticos que funcionan desde, a través y más allá de las disciplinas y las formas metodológicas y objetuales canónicas o heredadas, y que los problemas que comparten estos campos sintagmáticos se encuentran justamente relacionados con lo que veíamos anterior, con el contenido, la forma y el contexto de análisis. No lo tienen claro, está descentrado, está en una nebulosa. Y su epistemología va a operar entonces en términos de un dispositivo de alteración. Por eso yo prefiero hablar más de alteración que de alternativas, porque las alternativas al día de hoy son sistemas intelectuales casi hegemónicos, ¿no? Y finalmente esto nos lleva a que las palabras empleadas, por ejemplo, en su centro crítico, corresponden a palabras cotidianas convertidas en conceptos. Por tanto, los conceptos empleados en la actualidad para ensamblar el discurso de la inclusión construyen un objeto y una práctica que distorsionan su real significado. La inclusión como método asume una posición de distancia crítica acerca de sus categorías tradicionalmente empleadas. Y con esto me despido. Una posible forma de teorización de la educación inclusiva para el mundo contemporáneo va a perseguir entonces identificar las conexiones entre sus propios entendimientos y traducciones de resistencia y las expresiones de conciencia en oposición promulgada entre otros grupos raciales,
étnicos, sexuales, culturales o movimientos de liberación nacional. Hacerlo exige entonces un paradigma de cambio, un programa de transformación social capaz de alterar todas las nociones de resistencia y oposición, y no solo dentro de los movimientos sociales, feministas, queer, de la mujer, de las minorías étnicas, pero a través de todos los límites de los movimientos sociales. Finalmente, quiero solamente cerrar con que retomar esta idea de que la inclusión en tanto aparato de recognición nos lleva entonces a aperturar otros puntos de análisis, a analizar otros temas, a converger en otras tensiones políticas, ¿no es verdad?, que van a decirnos o van a perseguir cómo aprender a visibilizar las relaciones de opresión y dominación que crean posiciones particulares dentro de cada una de las estructuras de subordinación, complementando el estudio de los obstáculos complejos que atraviesan la experiencia subjetiva y las trayectorias sociales y de escolarización de los estudiantes. Todo esto nos lleva entonces a recuperar una idea crítica de Chela Sandoval que nos va a decir que la conciencia de igualdad de derechos, cuyo sentido y alcance alude a una práctica de duplicación, integración, práctica de asimilación, será un objetivo político y psíquico, ¿es verdad? Y aquí nos invita a explorar los territorios psíquicos de la inclusión, que busca la asimilación. Sobre este particular, cabría destacar que el discurso liberal de la inclusión impone una agencia de igualdad de derechos y de oportunidades que tributa en torno con el orden dominante. Bueno, entonces, la inclusión se va a entender como una forma revolucionaria que se torna fértil al intensificar las diferencias de naturaleza que expresa cada una de las variables de las desigualdades estructurales y representaciones culturales que se propone superar. En efecto, la praxis de la forma revolucionaria de la educación inclusiva va a reafirmar que la asimilación de tales innumerables y agudas diferencias no son posibles dentro del orden, dentro de los límites del presente del orden social. Razonan la única forma en la que la sociedad puede afirmar, valorar y legitimar estas diferencias será si tales categorías justamente desordenan o alteran las concepciones de la hegemonía semiótico-cultural. Por tanto, el objetivo de transformación que persigue la educación inclusiva puede ser tan radical hacia conducir a una sociedad para transformar, crear nuevas espacialidades, superar estas prácticas de subordinación históricamente legitimadas e imperceptiblemente que se graban en nuestros cuerpos. Por ello, afirmamos entonces que la educación inclusiva es un proyecto de conocimiento. Y ya esta es la última diapositiva que voy a proyectar. Si ustedes se fijan, acá tenemos un cuadro en cómo han transitado las prácticas de investigación. Nosotros las prácticas de investigación están puestas en cualquier terreno de lo intercultural, lo feminista, la alteridad, lo inclusivo, desde el primer ámbito que es el sujeto objetualizado, el sujeto exotizado, el raro, ¿no es verdad? Y que eso produce prácticas de conocimiento de abyecto, lo que consolida una gramática esencializadora, individualista, ¿no es verdad? Y obviamente genera un código ontológico de lo raro, de lo anormal. Lo que nosotros en el campo de la educación inclusiva intentamos hacer es generar sujetos de conocimiento con una pragmática y una gramática materialista, un sujeto, un ser inacabado, ¿no es verdad? Y que lo que hace es justamente devenir en una práctica de conocimiento que transforma las estructuras del sistema mundo y justamente libera las distintas opresiones constitutivas de la zona del no ser. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí mi presentación porque ya estoy en el tiempo, no quiero quitarles tiempo a los demás ponentes que están el día de hoy acompañándonos y sin más agradecerle a la invitación al CIDE. Muchísimas gracias por esta invitación.